Mi nombre, Gino Rejarena Palacios. Como terapeuta aprendí a escuchar y contar historias. Este espacio te mostrará experiencias de vida. Bienvenidos. La memoria es un proceso flexible, no es un registro fiel del pasado y está sujeta a distorsiones. Las emociones, la información nueva y las presiones sociales pueden alterar la fiabilidad de los recuerdos. Comprender la memoria falsa ayuda a entender que nuestras explicaciones son suposiciones. La verdad plena no existe porque cada quien construye su universo. Hoy en el mundo de Friendship tenemos Valle Calma. Había una vez en el Valle de la Calma una princesa llamada Friendship, toda una cajita de música y ruido. Se destacaba por su alegría. Era brillante. Iluminaba el camino de los demás. Al valle llegó Doreniard, un hombre que se presentaba como un gran arquitecto de almas. Al principio, Doreniard puso a Friendship como su joya. Le decía que nadie lo entendía como él, que ella no estaba siendo tratada como merecía en su reino. Todos los días fue construyéndole un pedestal. En ese pedestal agregaba ilusiones, proyectos juntos, conquistas, nuevos reinos y mapas de tesoros. Y al mismo tiempo fue haciéndole solicitudes. Déjate el cabello largo, píntatelo de negro, adelgaza, aprende a hacer labores domésticas con perfección. Las labores domésticas reemplazan el gimnasio. Le invitaba a tomar apuntes. Escribir diarios de agradecimiento, escribir que debía caminar, que debía cambiar para la próxima vez que preparara un alimento, que se presentara ante su pueblo. Empezó a decirle que aún no estaba lista para gobernar, que era él quien iba a gobernar. Empezó a enseñarle cómo hacerlo y para eso quería que ella se sintiera grande, importante, visible solo para él, tal como ella siempre lo buscó. Ella creyó que por fin por este camino podía ser una princesa honorable y efectiva. Y empieza Doreniard a ponerle polvos en sus jugos para dominarla, para que se acostara más temprano y que él pudiera ir al encuentro con fulanita y con otras damiselas del reino. También empezó a sembrar ideas mitad verdad, mitad engaño. Básicamente empezó a confundirla, a decirle que si tomaba polvos mágicos iba a vivir experiencias asombrosas, que ella merecía ser libre y disfrutar más la vida, dedicarse a vivir nuevas experiencias. Al mismo tiempo, fue quedándose con sus títulos nobiliarios, carruajes, castillos y tesoros. Llamó a sus familiares y les fue asignando los nuevos tesoros que apropió como suyos. Toreniar descubre que para poder ser grande, Friendship debía ser una hormiga. Y no era difícil lograrlo. Ella estaba hechizada. Todo lo que él decía le parecía súper inteligente, interesante y solo anhelaba que él brillara, tener un digno representante para el Valle de la Calma. Ella sonaba su vida en su pedestal como que ese sacrificio iba a traer crecimiento al reino. Empezaron entonces aquellas frases contradictorias y que generan confusión, pero al mismo tiempo empobrecimiento. Doreniad le decía a Friendship, qué suerte tienes de tenerme, porque con lo distraída que eres te perderías sola. No sé cómo pudiste ser princesa. No entiendo dónde estudiaste. Claro, te enseñaron mal. Ven y te enseño. Ser equipo significa que si yo te digo que las vacas son moradas y vuelan, pues así es. Las jornadas de Friendship eran cada día más largas. Madrugaba mucho y se acostaba muy tarde, esperando a Doreniar para atenderlo o atendiéndolo. A diario, Doreniar creaba discusiones en las cuales solo había que escucharlo y darle la razón para poder dormir un poco. También había que asear, lavar nuevamente porque no había quedado bien o repetir el lavado con instrumentos pequeños como cepillos de dientes para que quedara mejor. Aunque Friendship se preguntaba al mismo tiempo, le daba la razón y se sentía cada vez menos segura y más pequeña. Además, cada día más cansada. Entre el aseo, los trasnochos, le agregamos que en la nevera no había mercado.
Había que pedirle a otras personas para poder comer y compartir con otras personas del reino. Sus hadas madrinas eran la gente que siempre la protegía. No la dejaron acostarse sin comer. Empezó a hacer otros trabajos fuera de sus labores para traer dinero extra y ahorrar porque las empresas necesitan capital. Ella creía que estaba armando un centro educativo virtual y no sabía que el conocimiento también lo era. Ese centro de soluciones era más falso que los nutrientes del frutiño. Había que andar a pie para hacer vueltas y había que dejar todo tirado cuando Doreniar pedía que le ayudara. Llevarle algo que se le olvidó, alistarle una maleta, volver a limpiar unos zapatos, etcétera. Al rey lo que pida. Y él cada día se veía más poderoso y ella cada día tenía sus ojos más vacíos. Friendship se confundía. Él podía ser el hombre más dulce por la mañana y un extraño cruel en la tarde. Ella hacía y hacía las tareas y cuidaba cada detalle para que esta vez sí pudiera atinarle y regresar a las propuestas de matrimonio del día uno cuando se conocieron. Ella soñaba con tener un hogar y por eso estaba dispuesta a todo en ese tiempo. Mientras tanto, nadie iba a visitar a Friendship ni preguntaba por ella. Ella empieza a notar que ya no camina ligera, que ahora estaba quieta y en silencio, que aceptaba malos tratos para ella y su familia como si los merecieran. Llegó a creer que ese era el precio que se pagaba para alcanzar el éxito y que ese trato no era violencia, sino disciplina. En medio de la niebla decide dar una vuelta. Ve un hilo brillante y lo sigue. Encuentra que ese hilo ingresa a una cueva. En esa cueva decide descansar y olvidarse de todos. Y ahora, cada vez que Dorinier se iba, ella se iba a la cueva. Y en esa cueva habían otros príncipes y princesas. Leían unos textos donde se revelaba la verdad invisible. Fue aprendiendo que el poder de Doreniar provenía de su atención en él. Recordó que era una princesa. Volvió a escucharse, volvió a usar a escondidas en esa cueva su corona. También empezó a recibir palabras y abrazos de personas que también se habían perdido en el camino como ella y que comprendían que ella no estaba loca. Personas a las que ella le importaba y con las cuales podía hablar de lo que pasaba y recibir orientación de cómo responder a Doreniart. Comprendió la diferencia entre disciplina y violencia. Entendió que era libre pensadora y que no tenía por qué ser aprobada para ser importante. Consiguió una madrina y con ella hizo los pasos para resolver el misterio. Ay, ¿por qué le creía un mentiroso? Entonces, los sabios y sabias construyeron entre todos unos libros sagrados. El primer paso era aceptar que su vida se había vuelto ingobernable. Te espero en los comentarios. ¿Qué pasos encontraremos en los libros sagrados? ¿Quieres que tu historia sea un cuento? En terapeuta.ginorejarena@gmail.com recibimos el caso, protegemos la identidad de los protagonistas y le ponemos de nuestra cosecha para compartirla. También, si quieres desahogarte y darnos detalles, en el WhatsApp 317-430-7918 la podemos construir juntos. Avísame en los comentarios si quieres una sexta parte. ¿Qué esperas?